¿Vamos a grabar? Bien. Bueno, hoy nos vamos a centrar en el tema de la fisonomía de la comunicación del Evangelio. No es casual la elección del término fisonomía. Eh, Cuando recorremos, bueno, o con el recorrido que venimos haciendo respecto de la comunicación del Evangelio, eh, vamos como conformando un perfil de esta experiencia de aprendizaje que estamos proponiendo. Y quería preguntarles a ustedes qué les sugería este término de fisonomía, que está relacionado con los textos que estuvimos proponiendo, estos dos textos de Andignac, que tienen que ver con los soportes. ¿Por qué creen que los soportes son parte de la fisonomía de la comunicación, del Evangelio, entendiendo Evangelio como la buena noticia que tenemos para dar, pero en general, no solamente del Nuevo Testamento, sino de todo el mensaje que nos trae la Biblia, ¿no? ¿Cómo relacionan o cómo relacionaron, qué pensaron ustedes cuando denominamos a este tiempo de esta semana fisonomía, la fisonomía de la comunicación del Evangelio? ¿Qué se A les mí, viene a Eh, la a cabeza? mí me llamó la atención esa La palabra. doctora habla, qué Me, bien. me- me llamó porque digo, ¿por qué fisonomía? Me resultó extraña esa palabra para esta tarea, pero no sabía, claro, fisonomía se me ocurre que tiene que ver con facies, con cara, con Ujú, aspecto de la comunicación, eh, con forma de presentación. Y, ujú, y, y por lo, voy a decir solo un aspecto que vi, que, que la forma puede incluir o excluir. Este, ajá, bien. este es un solo aspecto, en el sentido de ser accesible a quiénes, a cuántos, en dónde, en cuanto al soporte, como ya vimos, según el material, dónde existían o no esos materiales, y también en cuanto al lenguaje, ¿no? A los idiomas. Ya. Ujú. Excelente, Dando excelente. muestra de otro soporte que es la lengua de señas, disculpen. Ajá, bien, bien, bien. Sí, es cierto, como que, bueno, de hecho el lenguaje de señas, hace una traducción en la lengua que está escrita, ¿no, Raúl? Y bueno, como, Pero el oyente tiene otra gramática, el sordo tiene otra gramática, entonces se considera otra lengua. Si bien claro, es español, pero no es español señado, porque hay que hacer un cambio, una interpretación. sí, sí, Por eso sí, sí. es Mm. cierto, es cierto. El tema es que el lenguaje de señas, bueno, es como que está como enfocado al idioma. Igualmente, como que sabía que en Latinoamérica, por ejemplo, no se comparte el lenguaje de señas. Vos vas a otro país y no, de Latinoamérica que habla español y no tiene el mismo lenguaje de señas. Hay muchos lenguajes, hay muchos sistemas. Lo Mm. mismo pensé con el braille para los ciegos, por ejemplo. Ujú. También tiene que ver con el idioma, ¿no? Pero eso es distinto, Claro, eso es transliteración. claro. Eso se usa en el griego y el hebreo, transliterar es pasar las letras a otro idioma. Eso no Mm. es como el sordo, que es traducción. Pero está Pepo ahí, perdón, Pepo, que te corté. ¿A quién le decís Pepo? No, Mm. a mí me dicen Pepo, por Ah, eso. Alberto. Yo digo, ¿quién de todos los que están acá es Pepo? Este, Alberto. no, un poco sumándome a lo que decía María Luz, a mí lo primero que se me vino a la cabeza cuando leí los textos es lo de formas, justamente, las formas de comunicar y los instrumentos, porque claramente en los dos textos tenemos
eh, elementos que son la piedra, bueno, la arcilla o el barro, bueno, va avanzando, pero en realidad todos esos elementos son todos inaccesibles para la mayoría de la gente. Y el texto en sí, si bien en esa época era hebreo y griego, podríamos decir que la mayoría en esa época podía entenderlo, pero sobre todo todos esos años donde estuvo el latín, por ahí se podía acceder a Mm, una Biblia, pero no entendías lo que decía. Entonces estabas sujeto a lo que te decía una institución o una persona que entendía y te interpretaba lo que estaba ahí. Entonces son como varios momentos. Yo creo que recién hoy, hace unos años, pero podemos acceder a ese material, al Evangelio como tal, pero también yo puse ahí al final del trabajo la dificultad que por ahí hoy tenemos, que es la cantidad de traducciones, que en mm, algún punto también puede modificar o dependiendo, ¿no? Pero pues están las más grandes, las más autorizadas si se quieren, pero también por ahí en algunos casos puede haber una diferencia con el mensaje, lo cual ahí ya no estás en el original, en el idioma original, entonces por ahí hay otra dificultad o otro desafío por ahí más que dificultad. ujú, Eso. ujú. Sí, un poco como que tu comentario como que abona el de María Luz, ¿no? Donde ella mencionaba el tema de que la forma a veces permite la accesibilidad, pero también puede restringirla a esa accesibilidad, ¿no? Y en esta cuestión de la fisonomía, bueno, estos formatos, estos soportes, es como que le han ido dando aspectos exteriores, ¿no? A la comunicación del Evangelio, como cuestiones que están por fuera o sea, están por fuera de las personas como elementos, como cuestiones, como objetos incluso, pero que le dan un perfil a la comunicación del Evangelio, como que han eh, influenciado, le han dado algunas distinciones eh, y que permiten reconocer a la comunicación del Evangelio como tal, ¿no? Con ciertos rasgos, ¿sí? Un poco a eso nos referíamos con el tema de la fisonomía, como que los soportes nos ofrecían ciertos rasgos a considerar en el tema de la comunicación del Evangelio. ¿Algo más que han podido, pensando en esto de la fisonomía, que les venga a la mente, así como un comentario o algún aprendizaje o alguna pregunta? Quizás en algún momento hablé de la encarnación, ¿no? Y por ahí tiene que ver eso, porque el Evangelio por ahí puede vivirse, puede verse de distintas formas. Y, y, bueno, una es la conducta, creo que es la que más se puede, más efectiva hoy en día, me parece, quizás, ¿no? Porque las palabras a veces son muy menos escuchadas. Ujú. Gracias, Raúl. Fisonomía me hace, sí, se representa esa corporalidad, eso. Ujú. Y como que habría, si me permitís, no sé si terminaste el comentario, Raúl. Sí. Tiene que ver con que el otro día estaba leyendo porque me compré el libro este del infinito en un junco, que habla sobre la historia de los libros, que es muy interesante. Eh, y también, bueno, tengo uno sobre la historia de la lectura, no recuerdo en cuál de los dos, porque los estaba leyendo al mismo tiempo, pero decía que si la palabra, como que la palabra que está en la Biblia, si no se lee, si no se si uno no toma contacto, es como una palabra que está, que no tiene vida. Como que hay que leerla para activarla, digamos. Exacto, como que hay que tomar el contacto con ella para que esa palabra no, porque por sí sola, por tener la Biblia al lado de la mesita, en la mesita de luz, no va a transmitirnos algo, ¿no? Como que hay dos cosas aquí. El tema de la fisonomía tiene que ver con estos soportes
que obviamente tienen la intervención humana, y a la vez está la fisonomía de esto que es la comunicación. Es decir, cuando ese texto, y por eso retomo lo que dice Raúl, porque tiene que ver con esto, cuando ese texto se encarna en la lectura y en el ir más allá de lo que es el soporte en sí. Y retomo algo que María Luz puso en su comentario en el foro, que dice, la palabra ha pasado por muchas vidas. Me Y antes quería decirlo de que también, claro, una cosa es la fisonomía de la escritura, digamos, y otra la fisonomía de la comunicación. Bien, bien. En cuanto a la escritura, también, ¿qué diferencia con una escritura en piedra, por ejemplo, que es una artesanía de una persona, una manualidad que dibuja, que esculpe, que lo mismo en la cerámica, a pasar después a la escritura con tinta en pergaminos, en papel? ¿Cuántas personas participaban en ese acto de escritura? Y en el sentido también de que al participar después un grupo, eso daría lugar también a más correcciones, a revisiones de lo escrito. Este, y pienso después en la cantidad de monjes, como puso Alberto, que después copiaban eh, Mm. en grupo. Y hasta que no Y estaban todos de acuerdo, no pasaban o no traducían, exactamente, no. y Sí. qué riqueza, pues yo rescaté eso, Mm. qué riqueza. Ellos cuando tenían dudas o observaciones acotaban en los márgenes, y eso quedó registrado, y eso también ha enriquecido mucho la interpretación. En ese sentido, digo que pasaron por muchas vidas desde los primeros testigos que transmitieron en forma oral, este, que después se empezó a escribir y que se siguió transmitiendo en forma oral, y, y de esas tradiciones, esas comunidades que no era uno solo, como pensábamos antes, no era Mateo, no era Lucas, sino que era una comunidad que ponía en común lo que sabían, lo que habían escuchado, y cada comunidad le daba su impronta, hasta que eso se llegaba a escribir. eh, Eso se seguía transmitiendo y traduciendo, y los que traducen también interpretan, como también dijeron los compañeros en el foro. Entonces, en la interpretación pasa la vida del que interpreta, pasa la vivencia, porque el que interpreta no es lo mismo que interprete en el siglo V que después, más adelante. Depende, el contexto influye en el que interpreta. Y aún hoy seguimos descubriendo nuevos significados mejores de algunas palabras que nos dicen, bueno, se ha releído y esto parece que significa mejor esto o aquello. La palabra leída ha pasado por la vida de muchísimas personas, desde los primeros testigos hasta nosotros. Y ha pasado por todo ese proceso riquísimo de tratar de registrar, de traducir, de difundir a la mayor cantidad de personas posible en todo el mundo. Eso es un esfuerzo que ha pasado por la vida, es la vida de todas esas personas. Y a nosotros nos llega, es como un legado que tenemos. Ahora tenemos un legado de siglos que está atrás de esas palabras. Y que nos va a transmitir en la medida en que nosotros las leamos, lo leamos y tengamos presente todo ese mundo de testigos que ha habido antes que nosotros. Bien, gracias María Luz. Interesante esta
distinción que hace María Luz de la fisonomía de la escritura, del registro, del legado, y lo que es la fisonomía de la comunicación, cuando eso entra en contacto con una comunidad, cuando eso escrito, cuando ese soporte entra en contacto con otras personas que están en busca de esa palabra de Dios, ¿no? En este sentido, bueno, María Luz dio acá algunas pistas de esta fisonomía de la escritura, que en parte, bueno, fue este recorrido que hicimos de los soportes, ¿no? ¿Qué pasa con la fisonomía de la comunicación? Que también es parte, obviamente, de estas traducciones, porque no se han hecho sino teniendo en cuenta, como decíamos, los contextos, las necesidades, cuando veíamos esta necesidad de traducir a un lenguaje más vulgar, más cercano, sin dudas ahí hay un tener en cuenta al otro, ¿no? A la otra, en el sentido de, bueno, ¿quién va a leer esto? ¿Quién va a tener acceso a esto? Cómo esta fisonomía de los soportes son intencionales, ¿no? Tienen un objetivo de comunicación bueno, tienen que ver con el soporte. Pero ¿qué pasa con la fisonomía de la comunicación? ¿Qué ¿Qué podríamos decir al respecto, teniendo en cuenta esta fisonomía de la escritura, de la cosa que está ahí? Pero ¿qué pasa cuando esto se pone en contacto con una comunidad o con una nueva vida? ¿Qué rasgos distinguen y reconocemos en esta comunicación del Evangelio? ¿Qué creen ustedes? Perdón, profe, pero Alicia tenía la mano Ay, levantada. perdón, Alicia, Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? ¿qué Eh, tal? bien, por ahí hay palabras cuando habla de fisonomía, se está hablando, se hace relación a un contorno de algo, ¿no? Y, y ese contorno puede tener sus representaciones, y creo que acá es donde se pone en juego esto que plantea usted de la fisonomía, de la comunicación, porque el otro día pensaba si habría un paradigma para poder encuadrar a los primeros escritores. Y es difícil para mí ponerlos dentro de un paradigma porque el paradigma estaba internamente en las comunidades. Entonces, había más que también como fisonomía de la escritura, yo diría tecnologías de esas escrituras, Bien, bien, que eran variables y de alguna forma los sentires que existían en ese momento eran distintos, pero eran con un paradigma muy interno a estas comunidades. Ahora bien, avanzado la historia, y bueno, como recién lo relataban los compañeros, hay una película que se llama El nombre de la rosa, creo que se llama. ujú, ujú, Ahí, sí, uno puede ver cómo un tipo de comunidad en su momento hacía la discriminación de los materiales que sí se podían entender, ¿no? O se podían enseñar. Pero también guardaba los que no se podían enseñar, o sea que había relatos que sí estaban escritos, de los cuales había un cuerpo que era válido, este contorno que sería la fisonomía, y creo que eso sucede en todos los ámbitos, porque de esto va a hablar un poco uno de los autores, Alves me parece que es el que cita a Wittgenstein, cuando él habla de esto, de las representaciones y de los choques que existen cuando uno recibe, por ejemplo, el nombre de Jesús, cómo cada uno lo representa desde esa cultura, desde ese atravesamiento que uno tiene. Y creo que nosotros hoy, y desde hace por lo menos unos
unos 3 siglos, un poquito más, que nosotros podemos tener esa libertad de poder tener otros tipos de mirada de acuerdo a los atravesamientos culturales, cosa que Totalmente. no existía en los primeros tiempos, por eso digo, es muy difícil encuadrar a las comunidades en un paradigma, no podría estudiarla en un paradigma, porque no Ujú, encuadra ahí. Puedo nombrar cómo era, pero las comunidades tenían su propio paradigma. ujú. Entonces, entender la comunicación desde esa fisonomía creo que es entender un poco la historia, es Bien. caminar de acuerdo a las tecnologías que uno va recibiendo y también a los sentires, porque hoy, si hablamos de un monolito, hoy el pueblo, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora acá en nuestra provincia hermana, que es Jujuy, creo Mm, que las comunidades de la cordillera, cuando mm, bajan, entienden una idea de Dios que tal vez una persona que está asfixiada por la modernidad no entiende esa idea de Dios que tienen ellos. Y en esos monolitos, en esas banderas, en esas representaciones, ellos tienen su manera de comunicar a Dios. Bueno, ujú. eso quería aportar un poquito. Gracias, Alicia, gracias, Perdón, puedo gracias. agregar una nota de color de lo que decía Alicia, que hay hoy en día todavía monasterios y hasta hace no muchos años la mayoría tenían lo que se llama un Index Librorum Prohibitorum, un sector dentro de las bibliotecas donde estaban los libros que solamente accedían los superiores, que generalmente tenían que ver con filosofía, Voltaire o algunos también que por ahí para la modernidad de ese momento estaban prohibidos, pero no es algo tan lejano y esa parte de la película no es algo real porque si bien El nombre de la rosa tiene algunas cuestiones un poco exageradas y novelescas, Ficcionada, sí. pero hay otras que no. Esa Mm, no es ficción. Nada, es mm, una nota de color, ¿no? ujú, ujú. Gracias, Alberto, gracias, Alicia. Excelente, excelentes los aportes. Quizás quería rescatar también algo que, bueno, mencionaba Raúl, respecto de la traducción de la Biblia al com. Creo que eras vos, Raúl, no, ¿quién fue? No, Daniel, pero no está Daniel, no. Daniel Calatroni era, no, entonces no. No. Porque Eh, Daniel vive en Inglaterra, entonces el horario de la noche, no puede de la participar. tarde-noche no se suma porque para él es la madrugada. Claro, tenés razón, Clara, sí, sí, no Tiene lo cinco recordaba, pero horas, sí, sí. sí, 5 horas adelantado, digamos. Tal cual, gracias, gracias, gracias. Este, bueno, él ahí mencionaba en uno de los comentarios esto de la traducción, pero si no me equivoco, desde el griego. No sé realmente cómo se hizo la Ah, traducción yo le de... respondí a él, porque, bueno, a Ah, veces pasa. Pero lo podemos poner como ejemplo hacia nosotros, al español, para que lo entendamos. Por ejemplo, hay muchas traducciones que vienen de traducciones inglesas y hay una diferencia fundamental en una palabra que por alguna razón la King James tendió a traducir rectitud, la palabra mishpat, hebrea justicia, cuando mm, justicia es una palabra de categorías sociales y, y rectitud es una palabra más restringida al individuo. Y entonces toda traducción al inglés que después se deriva al español tiene esa tendencia y uno mm, simplemente contás la palabra justicia y se reduce a la mitad. Eh, Eso es un ejemplo de cómo eh, quizás el paradigma, lo que decía, no, lo que decía Alicia, ese paradigma más individual le influyó en esa traducción y termina inhibiendo a los traductores de poder usar, por más que vayan al original, no pueden vencer esa tradición de ese peso que tiene la King James en la cultura sajona. Y bueno, un poquito de eso también pasa quizás en las versiones populares, pero eso es por otra razón, es porque traducen el sentido, pero mm. no es lo mismo traducir, no es la misma intención de reducir la palabra justicia a rectitud. Bueno, fíjate ahí, Raúl, en lo que vos estás diciendo,
la importancia y la consecuencia que tiene este tipo si le damos este tipo de fisonomía a la escritura, porque después impacta en la comunicación, ¿no? No es lo mismo. Entonces, esta cuestión de fidelidad, vamos a decirle, ¿no? Donde por más que haya pasado por muchas vidas, tomando lo que decía María Luz, hay una cuestión de fidelidad que hace, bueno, más, digamos, hace a una accesibilidad más justa, ¿no? Y a una comunicación, bueno, más, como más asertiva, ¿no? Creo que me encantó la definición de María Luz en esto de fisonomía de la escritura y fisonomía de la comunicación, porque para comunicar necesitamos soportes. Y si esos soportes, bueno, no son fidedignos o no están verificados o, bueno, pueden tergiversar o generar obstáculos para llegar a la palabra de Dios en su más profunda definición, como si en esto del sonido, como decimos del sonido, perdieran fidelidad, ¿no? Como si hubiera ruidos o efectos que... Referencias, ¿Perdón? referencias, sí. En cuanto a la comunicación, claro, todo ese tiempo que se precisó un intermediario para leer, por el tema hablaban hoy de la Biblia en latín, o de que solo estaba permitido que la leyera el sacerdote, eh, todo eso conspiraba contra la comunicación, ¿verdad? Porque si entendemos comunicación como un fenómeno en el cual hay una transformación, hay un cambio, eh, todas esas eran limitaciones. Y si se necesita un intermediario, eh, pasa a depender de lo que el intermediario transmita, Claro. en fin. Cuanto Bueno, más se aleje como que se aleja el emisor del receptor ahí, en todos esos. Y después lo otro es que la comunicación también depende del testimonio, ¿no? De que esa palabra se presente o se acompañe con el testimonio, con la vida, con la persona. Sí, ahí me resonaba un poco esto de la accesibilidad y de lo vulgar que está resonando por ahí. Y lo puse en el foro en relación a cómo la vulgata terminó siendo de doctos. Es un proceso que puede pasarnos y cómo podemos volver a eso, ¿no? Porque quizás tengo un viejo recuerdo de tocar guitarra en una villa de emergencia en Buenos Aires y yo, viste, venía del jazz un poco entonces, séptimas, novenas, fling, clon, clon, y un chico me dice, toca bien. Yo estaba tocando bárbaro. Y es una cuestión de lenguaje, a veces no entendemos que hay que simplificar, que a veces no es tan, no es tantas palabras teológicas, ¿no? Capaz que a nosotros nos hace falta aclararlo y tener la claridad de poder traducirla en una forma más cotidiana, ¿no? Más sencilla, accesible. Sí, creo que esa fisonomía de la comunicación que está hablando Raúl en la formación que ustedes están teniendo, es posible hacer esa traducción más a lo cotidiano de la palabra
pero sin perder fidelidad, porque ustedes están formándose para ser referentes y poder tener esas capacidades para, bueno, Clara, que es también, digamos, comunicadora, puede entender esto en el sentido de que uno puede, entre comillas, traducir, ¿no? Desde el testimonio, desde las distintas acciones en las comunidades, pero lo hacen desde una especificidad, desde una disciplina, ¿no? Desde un conocimiento profundo. Entonces, en este ámbito en el que estamos nosotros trabajando, hablamos de una fisonomía de la comunicación del Evangelio en el que hay autoridad, en el sentido de que hay autoridad. Ustedes son referentes de esta disciplina que es la teología, que los posiciona a ustedes en un lugar de cuidado de la palabra de Dios y de cuidado de quienes, a quienes se van a dirigir o con quienes están trabajando y tender ese puente sin perder fidelidad, ¿no? Sin perder fidelidad a la palabra. Me parece que eso es muy interesante, como dice Raúl, y termina su aporte, ¿no? Diciendo algo así como usar el lenguaje de los excluidos, el lenguaje de los pobres, ¿no? De sino cómo llega la palabra. Creo que la comunicación va teniendo esos rasgos distintivos, ese perfil único cada vez, porque cada vez se transforma en la interacción con las otras personas, ¿no? Y por eso va como teniendo formas y va fluyendo como de distintas maneras. Y acá también quería rescatar esto del testimonio de vida, que justamente cuando nos ponemos del otro lado a escuchar cómo Dios se comunica con las personas en distintos formatos, ¿no? Cómo podemos leer a Dios en una manifestación social, cómo podemos encontrarnos con la palabra de Dios en una expresión artística, donde no está dicho un versículo o donde no se hace referencia explícita a un mensaje cristiano, sino que al revés, es cuando nosotros escuchamos. Por eso esta otra parte de la comunicación, no solamente nosotros ponernos en el lugar, o más bien ustedes, ponerse en el lugar de los que hablan, de los que dicen, de los que tienen algo para comunicar, sino que pasa cuando ustedes escuchan la palabra de Dios, que son como señales, ¿no? A veces la fisonomía de la comunicación del Evangelio está en clave artística, en clave de manifestación social, en clave de un sufrimiento o de una enfermedad, o sea, no sé si me llego a explicar en esto de que es un poco más allá, porque a veces solamente nos ponemos en un lugar en la comunicación, ¿no? Y es multidimensional la comunicación, así como también nuestros lugares dentro de ese fenómeno que es fluido, que es complejo, que es dinámico y que es transformador. No solamente está lo que nosotros tenemos para decir, sino también lo que tenemos para escuchar, ¿no? Un poco quería rescatar eso, que es parte de este fenómeno.
y que va a tener que ver con próximas intervenciones, más bien hacia el final de esta materia, donde vamos a hacer ejercicios de identificar estas señales del reino, estas señales de la palabra de Dios en lugares, situaciones que no son las habituales y las conocidas por nosotros en términos de comunidades de fe. Sí, María Luz. Perdón, estaba Alicia primero. Alicia. Sí, que sumando un poquito a lo que usted estaba planteando de las distintas perspectivas con las que uno interpreta lo que sería hoy la teología, o cómo hacemos teología en los distintos lugares. Esta semana, por ejemplo, casi toda la gente que no pudo viajar a Jujuy publicaba en su muro, es una manera de comunicar. Creo que nosotros estamos en una época que también privilegiados porque somos, en tecnología le dicen prosumidores, somos también creadores de palabras y creo que caminamos de la mano ya no desde el lugar, a ver, como para imaginar una fisonomía de lo que es lo que era la autoridad que usted plantea hace rato en relación a la palabra. Nosotros estamos como en un plano en donde el centro se mueve. Antes era un centro que era desde la verticalidad. Hoy es un plano horizontal porque trabajamos en colaboración con otros soportes, con la teología, con las experiencias, con los sentires, con cómo recibo el mensaje, yo cómo lo recibe el otro. Otro de los planteos en la teología para revisar es la comunicación sin violencia, que es un ejercicio impresionante, que bueno, a practicar, pero creo que nosotros hoy ya somos prosumidores de un tipo de teología y que no hay un formato de teología. Nosotros veíamos a la autora Sánchez, puede ser, o Chávez, no recuerdo el apellido, que hablaba de la teopoesía. Entonces, eso podríamos hablar desde la literatura, específicamente de un tipo de género, pero lo que hacemos cada uno de nosotros es un tipo de teología. O sea que si uno se pone a pensar en la comunicación del Evangelio, hay tantas teologías como humanos haciéndolas. Eso nada más quería aportar. Excelente, Alicia, excelente, digamos, reflexión y punto de llegada a un lugar para seguir caminando, ¿no? De eso se trata, de no quedarnos en un lugar de verdad, sino de caminar, de peregrinar, ¿no? En esto. Y que lo que hoy vamos construyendo, tanto en la formación como en la interacción con otras personas, es de una constante transformación. María Luz. Cuando hablabas de las señales, me vino a la mente la marcha del silencio que se hace todos los años, eh, pidiendo memoria y justicia por los desaparecidos. Y es una marcha en silencio. Y ese silencio y esa marcha son comunicaciones de Dios, de la presencia de Dios, en silencio. Así es. Un ejemplo. Sí, 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 sí. No siempre es necesaria la palabra, ¿no? Eso es como, ese silencio, pero es como un tremendo, enorme grito pidiendo justicia y memoria. Totalmente, totalmente. Seguramente Clara, que es locutora en esto de los silencios, bueno, eh, es un tema cuando uno solamente trabaja con la voz, ¿no? Y no se te ve cómo están los recursos, ¿no? Para decir sin palabras, ¿no? Claro, sí, sí. Y
Y bueno, hoy estamos un poco superados por la imagen, que tenemos reproducción de imagen metida, filtrada por todos lados, pero hasta hace unos años eh, la posibilidad de la radio sin imagen, sin ningún tipo de imagen, hacía que aprovechásemos para comunicar los silencios e inclusive el sonido de la respiración, o la Un velocidad llanto, o claro. claro, sí, o la velocidad de la modulación, ¿no? La velocidad de las palabras también da una fisonomía, porque, por ejemplo, para nosotros, locutores y locutoras, todo lo que decimos no es igual. Y en dónde marcamos la diferencia del tipo de mensaje que estamos emitiendo en el uso del tono, en la velocidad, en el lenguaje, y también en las pausas y los silencios. En general, por ejemplo, los informativos no tienen casi silencios. En cambio, cuando estamos dando un testimonio, cuando estamos leyendo un relato, cuando estamos compartiendo algún texto literario, hacemos mucho más uso del ritmo, de los silencios, de los sonidos que hacemos con la boca al estar masticando esa palabra que va a venir y que el oyente está esperando, porque con ese sonido, hasta del ruido de la saliva en el micrófono, se sabe que algo más está viniendo, ¿no? Y sí, lo hemos usado muchísimo, maravillosamente, y además hay muchas técnicas, como vos decías hoy, Flor, el tema de la autoridad, esta fisonomía de comunicación con autoridad, esa autoridad la da la disciplina, el estudio, la Por técnica supuesto, también, ¿no? exacto. A eso me refiero con autoridad, no, no quiere decir una Sí, sí, autoridad. sí, Acá en este ámbito podemos entender, y quien escuche este video sí, lo va a sí. poder entender. En ese sentido me refiero que es una autoridad, digamos, No jerárquica, legitimada. no es de jerarquía, sino de No, capacitación o de claro, preparación. claro, como un posicionamiento que me habilita a hablar de ciertas cosas, en ciertos ámbitos, que va a ser reconocida como algo, este, eh, sí, reconocida, vamos a decir así, que va a ser, que mi palabra va a ser reconocida, y para eso, bueno, obviamente se necesita la legitimación de las otras personas para decir, ah, reconozco tu palabra. Pero tiene que ver con esto que decía Clara de la preparación, ¿no? Como que estoy habilitado para esto, ¿sí? Gracias, Clara, excelente. Me parece que tenemos varios elementos que van como, de alguna manera, em, llevándonos por estos caminos donde vamos descubriendo, vamos como abriendo, nos vamos abriendo en el camino, y descubriendo distintos rasgos, ¿no? De la comunicación en sí, y específicamente de la comunicación del Evangelio. La intención es que en estos descubrimientos, bueno, justamente haya una apertura, ¿no? De esos lugares comunes de los cuales venimos y de los cuales, en los cuales nos sentimos cómodos que sean así y no sean distintos. Pero cuando pueden ser distintos, al menos tener la capacidad de escuchar y de procesar a lo que es diferente, ¿no? En cuanto a situación, en cuanto a personas, en cuanto eh, a posibilidades, a desafíos, ¿eh? Un poco tiene que ver con esto. Y también, por supuesto, bueno, cuando armamos la materia que yo les conté, realmente todo es inédito, o sea, no tuvimos otra materia de comunicación del Evangelio a la cual referirnos. Entonces, respecto de esto, en su momento, Pablo Andignac, muy generosamente, me acercó estos textos que leímos porque me parecieron re interesantes. Yo no sé si ustedes los vieron en otras materias, disculpen si
si está repetido de otras materias, pero realmente me habían parecido muy, digamos, si bien son sintéticos, pero tienen elementos como, bueno, cuando hablamos de escritura, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de Biblia, ¿de dónde viene todo esto? Que, bueno, dado tal vez la evolución que ustedes tienen en la carrera, ya lo vieron en otras materias, pero me había parecido interesante en cuanto a soporte. Sí, Alberto. No, que en base a lo que decías del tema de los silencios, también el silencio es una forma de empatía, de empatizar con el otro, pero es algo que por ahí en el ámbito evangélico, supongo que capaz que lo tengamos después cuando tengamos la materia liturgia, supongo, pero en la liturgia el silencio es muy importante porque es el espacio donde también se genera un diálogo con Dios, donde se espera o una respuesta o donde se genera ese vínculo. Por lo menos en la formación que tengo en el ámbito católico, el tema del silencio es muy fuerte en lo que es la liturgia. eh, y me acordaba cuando Clara hablaba de lo que es cuando uno lee o habla un texto o algo. Nosotros en el monasterio nos decían, cuando uno lee la palabra de Dios, no tiene que hacer contacto visual con las personas. Eso en la formación que yo tuve en ese momento, no digo que es una normativa porque no es palabra escrita por uno. Entonces, cuando uno lee un texto, una homilía o algo que uno predica, ahí sí tiene que entrar en contacto. Entonces, bueno, teníamos un montón de normativas y cosas que había que seguir así, pero, pero nada, pero me acuerdo eso de los silencios, en la liturgia el silencio como un diálogo de escucha y también de habla por parte de uno, ¿no? Ujú, interesante. Sí, claro que sí, claro que sí. Y como dijimos, no todo se comunica con palabras, y eso lo vamos a ir verificando hasta el final de la materia. Y así como aparecen otras formas de comunicar, el silencio, tanto el silencio como la escucha, que parecen pasivos bueno, hay silencio, ¿no? Entonces no hay nada, no se está diciendo nada, no hay nada para hacer. O cuando yo no digo nada, pero otro está hablando. Bueno, el tema de la escucha y del silencio son dos cuestiones muy, muy importantes que tenemos que tener en cuenta en el fenómeno comunicacional, ¿sí? Y como dice en el texto, que tal vez pasa desapercibido, pero yo lo rescaté, vieron que en uno de los textos de Andignac, él dice que un nuevo soporte se suma al anterior, sin amenazar con su desaparición. Y ahí Alicia nos dice algo genial, sí, así es la escucha presente, ¿no? Una escucha donde estoy atendiendo a la otra persona. Gracias. Y esto es interesante, ¿se acuerdan que en un momento estuvo como la crisis de que el libro iba a desaparecer? El libro en general, ¿no? Y hay tanto, está la feria del libro y nos encanta ir y, digo, no quiero generalizar, pero ahí veo a Raúl que está lleno de libros, a Ramford, bueno, como que, bueno, hay Sergio también, como que las bibliotecas en nuestras casas, bueno, hay también Alberto, y cada uno seguro al lado de la mesita de luz, en la cocina, en el living, vamos teniendo ahí vamos dejando así como Hansel y Gretel, los libros por ahí por la casa, pero es interesante porque si bien nosotros no hemos ido a las tablas de barro, bueno, porque no tenemos acceso, pero si tuviéramos acceso a poder ir a algún museo o algún lugar histórico donde verlos sería como una gran emoción, ¿no? Como, bueno, justamente porque eran piezas únicas. Hoy nosotros tenemos acceso a copias de objetos culturales, entonces, bueno, podemos acceder a más cosas, pero interesante que también él dice que los soportes de los textos bíblicos no fueron ni más ni menos que los mismos que estaban
disponibles cada uno en su época. Es decir, que no solamente se usaron esos soportes para la Biblia, sino que se usaban para otras cuestiones y también para la Biblia o los textos bíblicos. Entonces, bueno, como también como a escuchar esto, ¿no? Porque no sé hasta qué punto le hemos encontrado la vuelta a los nuevos medios, estas redes sociales, esto como a mí todavía como que estoy un poco desorientado, como no soy de usarlas mucho a las redes, como que no, digo, ¿cómo se hace para seguir en este camino de los soportes usando los soportes de la época? Y Sergio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, Andy Nash decía que el libro se pone amarillo, ¿no? Y que los soportes digitales, bueno, más allá del formato, tienen otras cuestiones. Pero pensaba también que es una cuestión generacional, porque quienes Totalmente. mostramos libros, estamos hablando de una cuestión generacional. Y el soporte digital hoy, incluso la escritura, sabemos que hoy es totalmente diferente a lo que nosotros por ahí estamos un poco más acostumbrados, lo técnico, lo formal. Incluso hoy ya hay una Biblia escrita con emoji, ¿no? Que tendríamos que hacer todo un estudio para poder interpretar ese texto, pero que, por Mirá. ejemplo, las nuevas generaciones ya tienen otra claridad en cuanto a ese sentido. Y pensaba, perdón, un poco por extenderme, vengo siguiendo el hilo de toda la conversación, pero por ahí no planteamos el tema de las resistencias, ¿no? La resistencia a través de los distintos periodos de las escrituras, ¿no? Y más que nada la resistencia también a callar las voces de los receptores, porque si bien la reforma marcó en cierta manera el sacerdocio universal, siguen siendo unos pocos, ¿no? Los que siguen teniendo la voz puntual, ¿no? Por así decirlo de alguna manera, Totalmente. para el resto de las personas. Y hablábamos de las voces para los pobres, para esto, lo otro, aquello, o hablamos de ser voces para los que no tienen voces, ¿no? Pero ¿escuchamos a aquellos que no tienen voces o simplemente somos portadores de conocimiento o portadores de circunstancias que nos parecen, ¿no? Por eso me resuena interesante, porque nosotros leíamos en el texto Andinash como una secuencia muy práctica, ¿no? Pero no nos olvidemos que cada secuencia tuvo su oposición y su resistencia, ¿no? Por ejemplo, para un judío la oralidad era fundamental y pasar a la escritura no era, mirá, se descubrió esto, vamos, hubo siempre un nivel de resistencia, ¿no? Y me llama mucho la atención, ¿no? En cuanto a la escritura, en la antigüedad como que se tenía como un atributo de los dioses, ¿no? Como el atributo de algo sagrado, algo divino. Y si bien hoy el libro para mí sigue siendo el libro, porque yo agarro un texto, voy, vengo, lo subrayo, voy, vengo, subo, bajo, me cuesta muchísimo, obviamente, en lo que es electrónico, porque no tengo el ejercicio, ¿no? Ujú, ujú. Pero se ve, ¿no? Esa resistencia, ¿no? En cierta manera muy visible, aún en nuestro presente, ¿no? Porque los de una generación somos los del libro, otros son los de las tecnologías modernas, esto, lo otro, aquello, ¿no? Desde esa perspectiva. Quería aportar eso. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Alberto, ¿vos querías decir algo más? No, sí, un poco en base a lo que decía Sergio, que a mí me pasa con el tema de los libros, que es como que tengo esa cosa que, por ejemplo, la Biblia, la tengo que leer el libro, ¿no? Me cuesta mucho leerla de manera digital, que en realidad, a ver, el texto es el mismo, no modifican nada, pero, y en muchos ámbitos, pensando en lo que decía Sergio de estas resistencias, así como cuando fue la reforma con el tema de la imprenta, que era algo como demoníaco, también hoy en día en muchos ámbitos religiosos, el tema de usar los libros digitales también. En la Iglesia Católica vos tenés que usar el leccionario para leer las lecturas, por más de que muchos no la usan y pueden usar dispositivos electrónicos, está prohibido. Tenés que usar el libro. Digamos, y son resistencias. Yo uso, si bien tengo muchos libros y me gusta pues no sé si es parte del ritual o el tener el papel, pero también leo un montón de libros electrónicos. Ahora, con la Biblia no puedo.
tiene que ser en Ujú. papel. Pero bueno, pero no es que me resisto al libro electrónico, tengo un montón de libros electrónicos que está muy bueno porque además de una cuestión ecológica, te permite acceder mucho más, o sea, yo tendré que tener como 7 bibliotecas más, si no para los libros electrónicos que tengo, pero, y tener tengo una Kindle que es genial para leer, pero bueno, es verdad que también hay muchas resistencias hoy en día, para eso. Ujú, ujú. ¿Clara? Sí, que hoy cuando estabas diciendo el tema de de las señales del reino y un poco enlazando todo lo que venimos hablando y supongo lo que será la continuidad de la materia hasta el final, ¿no? Eh, por ahí lo que diferencia la fisonomía de la comunicación del Evangelio con respecto a la fisonomía de la comunicación o de otras comunicaciones, la particularidad es que se suman la captación de los sentidos también, las señales Ujú, o las diferentes formas de recibir el mensaje de Dios, eh, que es a través de sus señales, ujú, y que también nosotros como transmisores de esa comunicación o como parte de esa fisonomía, como integrantes de ese soporte o utilizadores de esos soportes para comunicarlo, tenemos que estar abiertos y perceptivos a esas señales, porque también a través nuestro van a ser transmitidas, no solo por lo que decimos, reflexionamos, sino también, y la Biblia, por ejemplo, esto que hablamos de los libros en papel, porque tener el libro, sentir su peso, sentir su olor, pasar su página, también en sí es toda una comunicación. En sí también hay hay mucho de mensaje en eso también. Es un soporte importante, pero como por el resto de los sentidos que participan de la recepción de ese mensaje. ujú. Eh, Está bueno como diferenciarnos de otras comunicaciones, ¿no? Totalmente. Como que es una experiencia, ¿no? Como que es una experiencia personal, ese contacto con ese objeto que no es cualquier objeto, sino que tiene allí la palabra que fue dicha, como decíamos de la clase pasada que estaba María Luz, que fue dicha, que fue escrita y que fue transmitida, interpretada y proclamada, y que está guardada allí, lista para ser descubierta, lista para que nos atraviese y transforme nuestras vidas, ¿no? Así que, bueno, la verdad que muy interesante, lo disfruté mucho como encuentro, les agradezco realmente todos los aportes, las miradas, los aprendizajes, las preguntas que han surgido y que siguen dando vueltas, y las posibilidades que nos damos a nosotros, a nosotras mismas de seguir escudriñando en esta aventura de la comunicación, donde no está todo dicho. Esa es la gran afirmación que podemos hacer, y donde mucho de lo que pasa en nuestras vidas será clave para poder darle a esa aproximación y a esa experiencia la transformación que Dios está también buscando en nuestras vidas. Así que muchísimas gracias. Iré dándoles algunas devoluciones, pero bueno, hoy fuimos recorriendo los aportes en el foro y demás, pero muy agradecida por ser parte de esta experiencia de aprendizaje. Así que espero tengan una muy buena semana y nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes Gracias también. por los A esfuerzos usted, en profe, estar hoy también. acá. Un Gracias, abrazo. gracias a usted. Cariño.